Ella es psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico, también es psicoterapeuta con enfoque humanista, tiene más de 15 años de experiencia acompañando a procesos personales y colectivos. Su labor está profundamente comprometida con la salud mental, accesible, empática y sin estigmas, especialmente para mujeres, madres, jóvenes y profesionales del cuidado emocional. Reitero, ella es cofundadora junto con un servidor de Ometi Psicoterapia, espacio donde se impulsa un modelo terapéutico ético, sensible y transformador, y a lo largo de su trayectoria ha facilitado grupos de crecimiento en procesos de psicoterapia individual, también formativos, círculos de sanación, manteniendo siempre el compromiso con la equidad, la inclusión, la dignidad y la dignidad emocional de cada persona. Así que, doctora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Pues muy gustosa de estar nuevamente en este webinar, participando y contribuyendo a las demandas que nuestro público está manifestando en el grupo de Eumeti Psicoterapia, y les agradezco que estén aquí. Y muy bien, y bueno, pues segunda invitada, tenemos hoy una gran invitada también, este es caso de Paulina Cano. Ella es mentora en desarrollo humano, fundadora de La Quinta Clave, ¿no? Paulina es especialista en desarrollo personal y bienestar integral. Ella tiene más de 10 años de experiencia. Por favor, Pati, ¿nos puedes apoyar a apagar tu micro, si eres tan amable? Gracias. Y como les decía, ella tiene 10 años de experiencia en procesos de transformación emocional y liderazgo auténtico. Ha acompañado a cientos de personas a reconectar con su poder interno a través de un enfoque que combina psicoterapia positiva, reflexión guiada, prácticas de rendición emocional y visión desde el amor, a través de un curso de milagros y técnicas también del Dr. Hawkins. Como fundadora de Quinta Clave, ha desarrollado una metodología para tomar decisiones conscientes, cultivar límites sanos y avanzar con claridad en tiempos de cambio. Ella ahora participa activamente como conferencista en foros de bienestar, liderazgo humano y transformación personal, ofreciendo un enfoque integrador, profesional y pues con los pies en la tierra, ¿no? Así que pues te damos la bienvenida, Paulina, muchas gracias por aceptar esta invitación de compartir con nosotros esta charla y pues por apoyarnos, ¿no? A sostener esta comunidad llamada Eumetis. Bienvenida. Muchas gracias. Aquí estaremos participando. Gracias a todos los que están conectados, y esperamos que esta plática sea de construcción para todos ustedes y de mucha ayuda. Pues muy bien, pues ahora sí, sin más, las dejo, chicas, vamos a entrar a temas. Si me permiten, en algún momento yo estaré haciendo algunas preguntas, pero pues vámonos a lo que nos truje chencha, dirían en mi barrio, ¿no? Palabras que sostienen el poder del lenguaje emocional en casa. Y no solo en casa, ¿no? Al final de cuentas, al ser seres sociales, somos seres relacionales, ¿no? Siempre estamos en contacto con otros, siempre nos estamos relacionando con el otro. Y a través de la forma en la que nos comunicamos, estamos creando un mundo de posibilidades, o también estamos cerrando mundos de posibilidades. Así que vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de efectividad en la comunicación, y así que, chicas, este foro es suyo. Adelante. Muy bien, doctor, pues me gustaría que pudiéramos comenzar con el tema del lenguaje emocional. ¿Qué estamos entendiendo por lenguaje emocional? Y para iniciar este tema voy a invitar a nuestra invitada, voy a redundar, invitar a nuestra invitada, voy a proponerle a nuestra invitada, Paulina, que nos pueda introducir un poco en el tema sobre qué estamos entendiendo de manera general por lenguaje emocional. Sí, claro, gracias por darme la palabra. Para podernos ubicar, ¿verdad? Hay diferentes formas en las que nos comunicamos nosotros, y estos lenguajes también llevan diferentes formas de palabras, tecnicismos, y unas formas pues puede ser de manera profesional, puede ser como el lenguaje que usamos en nuestros trabajos, pero hay otro tipo de lenguaje que difícilmente estamos muy relacionados, porque es el lenguaje que nosotros llevamos en casa, y a veces es tan automático que no nos damos cuenta las palabras, no nos damos cuenta desde dónde se está hablando, ¿verdad? Y cuáles son las palabras que utilizamos para comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros padres
Y estas palabras a veces surgen no desde la emoción o desde emociones, pero no estamos comunicando correctamente. Entonces, para podernos comunicar y enfocar, perdón, en el lenguaje emocional, aquí sería la expresión de lo que nosotros estamos sintiendo. Y al poder ubicar esta parte de qué es lo que estamos sintiendo, de esta manera podemos saber qué vamos a comunicar y hacia dónde nos vamos a dirigir como nuestros hijos, qué les queremos decir. Gracias. Entonces, estamos entendiendo para que todos empecemos a concretar qué es un lenguaje, es un modo de comunicación en donde no solamente utilizamos palabras, también gestos, acciones, tonos de voz. Un lenguaje tiene que ver con el modo de enviar y recibir mensajes. Y emocional entonces tendría que ver con lo que conocemos como alegría, tristeza, enojo, ¿qué otra tenemos? Miedo, ¿no? Y algunas emociones combinadas como la ansiedad, la frustración, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tendríamos que ser conscientes en la manera en la que emitimos los mensajes, primero con las personas que tenemos más cercanas, que reconocemos que es la familia, ¿cierto? Y después al exterior, en nuestras áreas sociales, amigos, conocidos, pareja. Con la pareja en algún punto se vuelve familia, ¿no? Pero cuando todavía no lo es, es nuestro mundo exterior, ¿no? ¿Cómo ves, doctor? Sin duda es algo súper importante. Yo a lo mejor no quiero hablar tan técnico, ¿no? Para que también nuestro público, nuestra audiencia no se pierda en tanto tecnicismo. Nosotros estamos comunicándonos todo el tiempo. O sea, al final de cuentas, la comunicación o hablar de comunicación es entender que tenemos siempre que mandar un mensaje hacia el exterior. Es la forma en cómo nos conectamos con el exterior afuera, ¿no? Entonces, como dice y bien refieres, doctora, pues el lenguaje, ¿no? Vamos a entender no solo las palabras, ¿no? Vamos a entenderlo como gestos, como acciones, como todo el tiempo estamos, reitero, comunicándonos, ¿no? La pregunta es, y también tomando un poquito lo que decía Paulina, ¿desde dónde nos estamos comunicando? Muchas veces, ¿no? Viene desde esta emocionalidad, en donde incluso pues somos totalmente inconscientes de ella, ¿no? Somos, creo yo, y lo voy a decir así, perdón, y puedo poner esta palabra, ¿no? Hay veces somos tan analfabetas emocionales que no tenemos esta distinción o podemos distinguir en nosotros cuáles son las emociones que nos están dominando y a través de las cuales nos estamos comunicando y estamos enviándole ese mensaje al mundo exterior. Y cuando hablo del mundo exterior, pues hablo de todo lo que nos rodea, ¿no? Nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, en fin, todo aquello. Y la importancia que tiene ahora sí, ¿no? Más allá de hablar de este término simplista también que muchas veces escuchamos, inteligencia emocional, el poder entenderme y saber cómo estoy, para que a través de entender cómo estoy, también pueda saber y entender cómo me comunico. ¿Cuál es el mensaje que le estoy mandando al otro? ¿Qué es lo que estoy diciendo a través de todo este lenguaje del que hablamos, que reitero, y hoy entendemos y estamos viendo que no tiene que ver con simples palabras, ¿no? Claro, y que además no solo las palabras, sino todo el contexto familiar que traemos. Es decir, si nosotros estamos hablando así con nuestras parejas y con nuestros hijos, de las familias que formamos, también tiene que ver de las familias que provenimos. ¿Tú qué piensas, Paulina? Así es, yo creo que una de las enseñanzas, bueno, uno de los aprendizajes que podemos tener es que también a través de conocernos a nosotros mismos, que es el camino del autoconocimiento, nosotros podemos también saber cómo podemos dar comunicación efectiva y podemos también ser conscientes de también nuestro lenguaje corporal. Porque si bien decías, Graciela, es no nada más las palabras, sino también la forma en la que nosotros nos expresamos, los movimientos. Y al nosotros conocernos cómo somos, podemos comunicarnos con nosotros mismos y lo que nos damos a nosotros mismos, también lo podemos aprender a dar a otras personas. Y en este caso, pues a nuestros seres queridos, a nuestra familia.
Sí, claro, Cristina Gracias, levantó Rita. la mano. Cristina ha levantado la mano, exactamente. Vamos a darle paso a Cristina para que nos haga la pregunta que tiene. Adelante, Cristina. Muchas gracias, buenos días a todos. Mi pregunta es, yo sufro de depresión, ya tiene muchos años. Mi hijo, el mayor, tiene ansiedad. Hay veces que luego me cuesta trabajo platicar con él, más que nada ayudarlo. Primero me tengo que ayudar yo, claro, ¿verdad? Pero a veces necesito platicar con él y tratar de orientarlo, pero no sé, no encuentro las palabras, las formas de poderlo hacer para poderlo ayudar un poco con su ansiedad y que tenga confianza en mí y poder expresar lo que él siente conmigo, ¿no? Es muy difícil porque yo sufro de ansiedad y es muy difícil que yo lo pueda orientar al 100%, ¿verdad? Pero quisiera ayudarlo y saber cómo poderlo manejar con él. Esa es mi pregunta. Mira, ¿Alguien? bueno, no sé si Sí. Graciela quieras decirlo o puedo. Ok. Fíjate Adelante, que Paulina. es muy interesante el tema que tomas donde tú reconoces, ¿verdad? Que tú también has pasado por estas crisis, por estas emociones densificadas, donde dices, es muy difícil para mí porque yo también lo paso. Y fíjate que yo quisiera mostrarte que aún es más sencillo para ti esta vez cuando tú te contienes a ti misma, de la misma forma en la que tú te puedes hablar y calmar desde el amor, ¿verdad? Lo mismo se lo puedes dar a tu hijo. Entonces, cuando tú experimentas un proceso de ansiedad o donde tú estás sintiendo estas emociones densas, y tú te puedas acompañar a ti misma, a lo mejor desde unas palabras de apapacho, puedas a lo mejor hacer una práctica de atención plena, que es la que a mí me gusta, ¿verdad? Que puedo hacer desde lavar los trastes, ponerte a colorear, dibujar. Y a veces buscamos como las palabras correctas, ¿verdad? Yo me metí en todo este mundo porque quería eh, darles mejores herramientas a mis hijas. Y cuando me fui dando cuenta, a veces no es tanto buscar las palabras, las técnicas, las mejores versiones, sí ayudan las herramientas, pero a veces lo que más ayuda a nuestros hijos es la presencia, que nosotros estemos simplemente frente a ellos con la disposición real y honesta de decir, hijo, estoy aquí, te quiero ayudar. Entonces ya desde ese punto donde tú te entregas en presencia y decirle, aquí estoy, vamos a empezar a investigar nuevas técnicas, puede ser somáticas, ¿verdad? A través de la respiración, a través de una práctica en la que tú puedas escucharlo, la escucha activa. El doctor Leopoldo me parece que está certificado en todo esto y cómo tú puedas realmente ponerle atención. Me siento así, tu hijo te puede platicar qué está experimentando, qué siente, qué le gustaría expresarte. Con solamente tú estar verdaderamente presente es mucho más fuerte que cualquier herramienta psicológica, psicoactiva, todo lo que tú quieras, con tu presencia real frente a él. Y ahora sí, ya vienen las herramientas con los doctores, ¿verdad? Con los psicólogos, yo les digo doctores, pero con los psicólogos donde nos pueden orientar a decirnos, podemos hacer respiraciones, podemos hacer diferentes técnicas. Está la técnica de dejar ir, que es entregar toda la emoción en ese momento, llevarla a un punto más fuerte donde a lo mejor siente que ya no puede y rendirse en ese momento. Perdón, ahora sí le entrego la palabra a la psicóloga. Gracias, Paulina. Y para complementar todo esto que tú dices, yo agregaría que primero tengamos un objetivo, es decir, y también una visión en el sentido de, yo entiendo, Cristina, que tú quieres ayudar a tu hijo, pero también hay que considerar si tu hijo quiere ser ayudado, si quiere ser ayudado por ti o quiere ser ayudado por alguien más y de qué modo quiere ser ayudado.
Sí, las palabras son muy importantes, también las acciones. Sin embargo, de pronto cada persona, cada sujeto tiene una necesidad muy particular, muy independiente. Y ahí es donde viene lo que decía Paulina en la escucha activa. Mandar una pregunta directamente, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué palabras utilizar? Si esa es tu duda precisa, que decíamos este va a ser un taller más que una plática, es poner en práctica, en un taller es poner en práctica esto. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres que yo te ayude? Y allí yo te invitaría que también un poco, ¿cómo te sientes tú cuando recibas una respuesta de tu hijo? De pronto que te diga, gracias mamá, pero necesito otro tipo de ayuda, o hay algo que no quiero contarte a ti, quiero contárselo a alguien más. Eso cómo te toca a ti, cómo te mueve emocionalmente a ti, si eso te da alguna tristeza o enojo, qué es lo que está pasando dentro de ti. Entonces, ¿para qué? Para que ya después se pueda construir un apoyo más preciso. O sea, si tu hijo dice, sí, quiero que me apoyes, entonces ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Qué específicamente quieres de mí? Alguien por allí había abierto el micrófono, si gustan, o si eres tu misma Cristina, no alcancé a ver. Adelante. No, me parece que no. Ok, Bueno, ajá. Sí, doctora, podemos te pasar escucho. entonces a esta parte donde yo le decía a Cristina, ¿no? Que le dijera cómo puede apoyarle, pero también había revisado esta otra parte en donde cómo se sentía ella con estas respuestas que le daba su hijo y que eso también tiene que ver con un contexto histórico personal, es decir, cómo fuiste tú criada, Cristina, qué palabras utilizaban contigo, ¿no? ¿De qué manera te escuchaban a ti? ¿De qué manera te aportaban los demás? Ya sea las personas que te cuidaban o las personas que tenías alrededor. Y bueno, voy a terminar mi participación con eso para que continúes, doctor. Gracias. Sí, sí, y sobre todo un tema muy importante, ¿no? Creo que ahorita justamente refiriendo y también aterrizando un poquito todo lo que dices tanto Paulina como tú, doctora, una de las grandes tropiezos que tenemos a la hora de comunicarnos, o si no el más grande, es que no sabemos escuchar. La escucha activa se convierte en un área de oportunidad para nosotros muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no escuchamos, no permitimos descubrir el mundo del otro. Por tanto, en esta pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo decirle algo que le funcione a mi hijo? Porque esto no tiene que ver con lo perfecto, con lo correcto, lo que es lo mejor, ¿no? Tiene que ver con la capacidad que tengamos nosotros mismos también para saber escuchar y darle entrada al mundo del otro en nuestro mundo. Y eso es lo más importante. Porque voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Cuántas veces estás tú triste y estás, ¿no? De esta lado, y viene el otro y te dice, échale ganas. Perdóname, no lo había pensado, ¿no? Creo que nunca se me había ocurrido el echarle ganas hasta este punto, ¿no? Pero el otro no lo hace y te puedo dar mi palabra, que el otro cuando viene con este tipo de palabras de aliento, por decirlo así, hacia tu mundo, no lo hace con mala intención. No lo hace con una intención de fastidiarte, lo hace a lo mejor quizás desde su mejor intención por apoyarte a salir quizás del momentum en donde el otro te percibe. Pero ¿cómo sonaría algo de, oye, te estoy percibiendo de esta forma? ¿Cómo estás? Cuéntame. Indagar qué es lo que está viviendo ese ser humano. De verdad, interesarme de una forma muy auténtica en qué está viviendo ese otro. Y por tanto, hola, hola, me parece que me perdí. Sí, te fuiste un poquito, pero ya estás.
Perdón, ¿en dónde me quedé? En que permitamos la escucha, qué es lo que está diciendo el otro. Exactamente, entonces, cuando yo me intereso de forma auténtica, hola, hola. Sí te escuchas. Cuando te expresas de forma auténtica, dijiste. Pero- Exactamente, cuando te permites de forma auténtica escuchar al otro y entrar en el mundo del otro, es mucho más fácil que abras y desde todas tus herramientas puedas brindarle ese espacio de ayuda. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera yo soy capaz de escucharme a mí mismo? ¿Cuántas veces, hoy preguntémonos honestamente, incluso nos escuchamos a nosotros mismos? Quiero retomar y reiterar esta parte anterior que había dicho. ¿Cuántas veces también nosotros mismos somos analfabetas de nosotros mismos porque no sabemos escucharnos? No sabemos definirnos y aterrizarnos desde nuestras emociones, desde nuestros contextos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y ahí es donde viene la importancia del trabajo personal, ¿no? Del contar con profesionales, ¿no? Que nos acompañen a ver y a contextualizar nuestro mundo y entenderlo un poquito mejor. Porque al entender nuestro mundo, eso se va a volver también un regalo para ese otro. Porque cuando entiendo mi humanidad, entonces tengo la capacidad de empatizar con la humanidad del otro. Y cuando digo empatizar, no hablo de justificar, no, ni mucho menos estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de la forma en la que al final podemos crear estos canales en donde nos podamos vincular, de reitero, de formas muy auténticas, pero que para entonces lo que requerimos entender es justamente eso, la importancia que tiene la escucha. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudar al otro desde lo que nosotros creemos que es mejor para el otro, sin saber realmente qué es lo que el otro necesita? Evidentemente de ahí vienen todos los bateos, ¿no? Todos, no, pues ¿y a ti quién te dijo que eso yo necesitaba? ¿A ti quién te dijo que yo quería que me ayudaras? ¿A ti quién te dijo que yo quería que tú agarraras y te toparas esta potestad de quererme ayudar y de quererme rescatar de donde yo no quiero ser rescatado? Y entonces eso se vuelve o se torna en algo violento para ese otro, porque entonces se siente agredido de tú querer entrar de forma forzada a ese mundo en donde él no te ha permitido la entrada. ¿Cómo vamos a abrir esos canales de comunicación? Efectivamente, interesándonos, reitero, de forma auténtica en el mundo del otro. ¿Cómo estás? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás Lanzando la viviendo? pregunta directa, ¿no, doctor? Lanzando la pregunta directa. Aquí tenemos Totalmente. una manita levantada de Sebastián. Sebastián nos está levantando la mano. Sí, adelante, Sebastián. Bueno, ¿se me escuchan? Sí, Sí, bueno. Ok. sí. Sí, se te escucha. Buenos días. En primer lugar, agradezco por aceptarme ahorita en este grupo un poquito tarde, ¿verdad? Muchas gracias. Pues yo lo único que quiero aclarar, que es muy cierto lo que mencionan acerca del contexto de cada persona. En mi experiencia como padre de familia, miren, yo tengo un hijo con TLP y dos hijos todavía pequeños. Y sí, es muy cierto, el contexto que uno ha vivido como padre repercute mucho en la interacción con los hijos. Cabe aclarar que esto no es un pretexto, ¿verdad?, para cuando uno maltrata a los hijos y que ellos se sienten mal y pues ya uno les dice, pues es que yo soy así porque así me trataron, etcétera. A veces bueno, yo en mi caso lo llegué a cometer, ¿verdad? Pero si bien es cierto que a mí me trataron a punta de vara y de una manera muy extremadamente agresiva, este, tengo o he tenido la facilidad de reflexionar conmigo mismo y de ir analizando cómo a mí me gustaría que me trataran. Entonces eso me ha ayudado mucho para yo poder poner límites a mis malas acciones, acciones y palabras que muchas veces uno comete, se puede decir que ya por todo lo que uno ha vivido desde la infancia. Ese patrón de conducta que ya sea machista, ya sea golpeador, ya sea maltratador, que le han inculcado a uno, ¿verdad?, desde pequeño. A partir ya de cierta edad ya empieza uno a hacer análisis, ¿no?, con los hijos,
Por eso digo, los hijos le enseñan a uno mucho, le enseñan a uno a ser buen papá, inclusive. ¿Por qué? Porque con ellos aprende uno, pero sí es cierto, necesita uno autoanalizarse, porque si no le pone uno freno a esa mala actitud, pues no sucede lo que dice el dicho, ¿verdad? Romper cadena, no sucede eso. Sigue uno maltratando, sigue uno haciendo de las suyas y se les contagia ese mismo patrón a los hijos. Y es muy difícil. Y lo que dice el doctor, y también lo que dice usted, es muy cierto irse a las preguntas directas. Es muy cierto el escuchar, porque desgraciadamente por esa no escucha, los hijos se alejan. A mí me ha tocado vivir eso y créanmelo que es bien difícil. Y más cuando hay un divorcio, es bien difícil, añadiéndole lo del TLP, peor tantito, porque yo en mi caso, yo no sabía que era el TLP, yo no sabía que mi hijo tenía ese problema y muchas veces, pues no se da uno cuenta y la ignorancia es el primer factor también que hace que esté uno ahí, rásquele y rásquele al pobre hijo, ahora ahí, atosigándolo, en lugar de estarle preguntando, de manera directa, sino está uno nada más ahí, perdón por la expresión, fregando de la vida. Y pues yo creo que sí es importante la escucha. Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Muchas Sebastián, gracias, Sebastián. Y gracias. Justo ahorita voy a retomar el mensaje que manda Oscar al chat. Dice, considero que cuando en casa se promueve la buena comunicación, se logra desarrollar la escucha activa. La escucha es básica. Amigos, gente, la escucha es básica. No sabemos escuchar. Y entonces, al no saber escuchar es validar al otro. Escuchar, recuerden que somos seres que siempre estamos buscando la validación. Y eso es una forma, eso nos da sentido a nuestra existencia. Yo existo porque soy observado por otros. Y entonces, cuando tú escuchas, abres el mundo de la validación al otro. Y sobre todo, lo más importante, esta búsqueda afectiva en la que muchas veces nos movemos, ¿no? Esta búsqueda del afecto, esta búsqueda del amor, en la cual estamos transitando en muchos momentos de nuestra vida, de nuestro trayecto de vida, justamente tiene que ver con eso. ¿Cuántas veces nos quejamos, no? Es que no me escuchas, no estoy siendo escuchado, no me siento escuchado. La escucha es validación. Entonces la pregunta no es cuánto el mundo no me escucha, sino también cuánto yo estoy dispuesto a escuchar al mundo. Y lo que estamos interpretando de lo que está diciendo el otro, las palabras, cómo las está acomodando el otro, también tiene que ver cómo yo las estoy procesando, interpretando, dándole un sentido y devuelvo un mensaje. ¿Tú qué crees, Paulina? A mí me parece que una validación muy real, muy auténtica, es realmente cuando tú le pones atención a esa persona y dices, realmente quiero escucharte, genuinamente quiero saber, aunque no te entienda, aunque a lo mejor para ti, como dices, es una interpretación, para mí es ansiedad, para la otra persona es depresión, ¿no? En su interpretación. Pero el simple hecho de tener esa genuina conexión de decir, estoy aquí, te quiero escuchar, eso de validación, como decía Leopoldo, nosotros existimos a través de que nos ven los demás. Y dice el doctor David Hawkins, que es una frase que a mí me fascina y me encanta, que dice, en la humanidad, ¿no? Estamos dispuestos a colgarnos cuarzos, a ir a bañarnos al Tíbet, a pelarnos el cabello, a hacer lo que sea, para que nadie descubra la verdad que ocultamos, que es que no todos nosotros los humanos necesitamos ternura. Ternura, estamos tan necesitados de ese amor y esa ternura y no queremos que nadie la descubra. Entonces, yo creo que ahí es donde se basa la escucha, cuando tú te das cuenta que por muy grande, por muy enojón, por muy diferente que se vea la persona, todos estamos buscando esa conexión desde
el amor, la compasión, la gratitud. Queremos esa conexión real, porque al final somos seres humanos sociales. Y aunque nos hemos sofisticado mucho y hemos buscado nuevas formas de convivencia, ¿verdad? Incluso a través de las redes sociales, sí tenemos esta necesidad natural de conectar genuinamente con las personas. Podemos estar hablando en idiomas diferentes, pero la conexión, cuando es genuina, se siente y no hay nada que lo pueda malinterpretar, negar la presencia de la persona. Y bueno, eso es lo que yo quería complementar. Sí, muy bien. Y este lenguaje universal del que estás hablando, que todos entendemos y conocemos por el amor, que también tiene que ver con otras interpretaciones, porque a veces creemos que amor es lastimar, algo que nos compartía Sebastián, ¿no? Que es algo complejo, duro de afrontar y decir, bueno, yo estoy molestando un poco la vida de mi hijo, pero también es que yo aprendí de esa manera, ¿no? A mí también me trataban de esa forma y yo lo hice un poco con mi hijo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por amor, ¿no? O por ternura también, que de pronto en ciertas generaciones hubo violencias intensas con los golpes, hubo violencias con las palabras, aún se sigue todavía trabajando y luchando en contra de estas violencias, de estas microviolencias, de estas cosas que parecen tan simples, pero palabras como decir, de plano no puedes, o sea, no estoy diciendo una mala palabra, pero sí que le estoy mandando un contexto negativo al otro, ¿no? A ver, déjalo, yo lo hago, o yo lo tengo que hacer siempre, o sea, son como esas microviolencias que viven en nuestra sociedad, y que tenemos que ir haciendo conciencia para eliminarlas, o mejor dicho, transformarlas, para transformarlas en lo que tú estás diciendo, Paulina, y en lo que está diciendo el doctor Leopoldo, que es amor y esta comunicación, esta escucha activa, lo que decía el último comentario de Oscar, que es buena comunicación. ¿Qué estamos entendiendo por buena comunicación? Es poder enviar y recibir mensajes con poco ruido, ¿no? Con poca contaminación de emociones o de otros pensamientos o de cosas que ya nos vamos formando a partir de lo que el otro nos está diciendo, presuposiciones incluso, ¿no? Yo creo que tú me estás queriendo decir esto por tal o cual razón. Entonces, dejar un poco las presuposiciones de lado y filtrar el mensaje un poco más puro. ¿Qué nos puedes decir, Paulina o doctor Leopoldo, qué nos pueden decir? Sobre todo esto, le quiero pedir al staff que regrese un poquito la lámina anterior, porque quiero retomar el tema para dar paso a esto. Si por favor nos pueden regresar la lámina anterior. Hay algo que es afecto contra juicio, estaba en la última parte. Justo, Aquí estamos. exacto, ahora sí. Ahora sí, ya podemos irnos a la que sigue. ¿Qué ocurre? Vivimos en el mundo del tener la razón. Al ser humano, a nosotros como individuos, nos encanta tener la razón. Somos adictos a la razón. Entonces, ¿qué ocurre cuando todo el tiempo, como habla la doctora, estoy filtrando desde mi razón, desde mi verdad, desde mi mundo, desde el creer que yo tengo la verdad de las cosas, en donde yo estoy bien y tú estás mal, en donde todo el tiempo estoy invalidando? Chequen cómo hablamos de validación hace un momento, pero ahora vamos a hablar de todo el tiempo en el que invalidamos al mundo, en el cual creemos que lo que nosotros vivimos, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, ¿no?, es la verdad absoluta del todo y que no representa más que una micro espacio en un universo vastísimo de posibilidades. Pero al final, eso es lo que cierra más nuestra escucha. Eso es lo que nos hace hablar y generar cada vez más violencia en nuestras relaciones. Hoy basta con meterse a redes sociales, ¿no? Te metes a Twitter, y es una guerra, ¿no? O sea, no es ni siquiera un debate, ¿no? No vamos a hablar de debate como la exposición de ideas y
y el crecimiento para generar una idea más grande. No, esto ya se trata de una guerra de tener razón, de yo veo el mundo de esta manera y tú estás mal, tú estás equivocado, tú no sabes, tú eres no voy a ocupar hoy palabras domingueras, ya saben que me encanta, algunos que ya me han escuchado, hoy no las voy a ocupar, voy a estar ahí un poquito más tranquilo, pero entonces, ¿qué ocurre cuando todo el tiempo, como dice el autor, estamos filtrando lo que dice el otro y estamos invalidándolo? Y cuando entonces tú vienes conmigo y me dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo creo que necesito esto. No. Tú realmente lo que necesitas es esto. Tú realmente lo que ocupas es esto otro. No. Tú no sabes. Déjame yo aquí que me encargue. Nadie desestima tus razones. Por supuesto que no. Nadie dice que no tengas razón en lo que estás diciendo exponiéndole al otro. Pero reitero, cuando esto ya se traduce en un escenario que es violento para el otro, en esta constante invalidación, cuando constantemente tú estás a través de tu razón invalidando al otro, entonces reitero, estamos en contra de este gran espacio comunicativo, en contra de este gran espacio que reitero y repito, retomo lo que veníamos hablando, el tema de la escucha, y no permitimos adentrarnos de verdad al mundo del otro y entender que el mundo del otro es muy distinto del mío, que quizás podemos empatar, que quizás podemos encontrar ciertas cosas que nos conecten en ideas, pensamientos. Sin embargo, somos mundos distintos, somos seres totalmente auténticos, individuales, irrepetibles. ¿Quién me hace a mí entender o creer que yo tengo la verdad absoluta de las cosas? Y entonces escuchar al mundo desde todo este juicio y sin entender que el juicio y el amor no caben en el mismo espacio. Son cosas totalmente distintas. O juzgo o amo. Dualidad y polaridad ahí. Y entonces comenzar a buscar, ¿no? Tanto buscamos y hablamos de empatía hoy día, ¿no? Y hablamos de que requerimos ser mucho más empáticos, pero realmente hoy como humanidad, como individuos, ¿cómo somos con eso? Cuando ni siquiera somos capaces de ser empáticos con nosotros mismos, chicos. Fíjate la de juicios que existen en tu mundo interior hacia ti mismo. Obsérvalos. Pastor, Sí. perdón, Adelante, Paulina. podría complementar lo que estás platicando. Un ejercicio que a mí me ayudó mucho de manera, pues ya nada más como dices, en tus mundos internos, es poner un ejercicio donde tú te estás autoobservando. Entonces, juegas, ¿verdad? A que pones una camarita, que pones esa camarita frente a ti y vas observándote cómo te comunicas, cómo platicas con las demás personas, cómo te expresas y también cómo te hablas a ti cuando se te cae algo, cuando te sale algo mal, de qué manera te hablas a ti. Y tú como si fueras esa camarita, ¿verdad? Que no te metes en el juego, como el de Big Brother, que no te metes en el juego, no intervienes, solamente te observas. Porque a veces te vamos muchos programas automáticos, como decías, el autoconocimiento nos ayuda a poder saber dónde estamos parados, dónde vamos a poder. Estoy enjuiciándome a mí. Entonces, si yo me enjuicio, doy juicio, ¿verdad? Pero si me empiezo a tratar con amor, lo que yo me doy es lo que yo puedo dar. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, ahí es donde empiezo a nutrir mi vida, empiezo a nutrirme desde escucharme yo activamente, observarme sin juicio, cacharme en programas automáticos que ya llevo en comunicación, en palabras, puede ser juiciosas o hirientes hacia mí y hacia otros. Porque a veces yo creo que cuando estamos en familia, por ejemplo, no nos damos cuenta que hablamos muy rápido, de que ya tú hiciste esto, no, y tú no nos damos cuenta que a veces somos hasta agresivos en la forma en la que hablamos. Y con esa camarita, con ese ejercicio, podemos cacharnos qué estamos haciendo y cómo nos sentimos con eso.
Hasta ahí mi aportación. Sí, yo también quiero aportar en esto que tú dices de cómo hacernos consciente, ayudarnos con este ejercicio de la cámara, hacernos consciente de cómo actuamos y qué es lo que decimos. También preguntarnos qué es lo que a nosotros nos hubieran gustado decir. Esa es una frase que muchos padres enuncian en algún momento. A mí me hubiera gustado que mis padres mejor me hubieran hablado, que no me hubieran dado una nalgada, que mejor se sentaran y me dijeran de frente, ¿no? Como esta experiencia que queremos replicar y a veces la traducimos en una cosa que no sabemos cómo hacerlo, como bien dices, cómo damos lo que no sabemos, cómo decimos palabras muy claras, muy específicas, este mensaje directo del que veníamos hablando, ¿cómo lo hacemos si no somos conscientes de eso, ¿no? Y si, como bien dices, también nos autoofendemos en algún momento, nos degradamos a nosotros mismos, pues también, ¿qué vamos a esperar en este mensaje que mandamos? Y bueno, a modo de conclusión, doctor Leopoldo, ¿te gustaría aportarnos algo? Paulina también, por supuesto. Sí, y sobre todo esto, ¿no? Quiero también clarificar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Perdón, ya, listo. Pues me gustaría clarificar, ¿no? Y creo que es importante contextualizar esto. Hablar de amor, ¿no? Es una palabra que ocupamos recurrentemente, pero que realmente yo creo que no tenemos la más mínima idea de lo que significa, ¿no? Muchas veces romantizamos el término amor, ¿no? Incluso escuchar, ¿no? Hablar con amor. ¿Y qué se referirán estos cuando dicen de hablar con amor, ¿no? Eh, Más allá de este entendimiento romántico que le hemos puesto a la palabra amor, a mí me gusta entender, este es un concepto personal, al amor como la energía más alta que nos sostiene en todo, ¿no? Tú cuando te sientes así como vibrando así de, no, hoy me siento así, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer un símil de lo que dice amor, decía Albert Einstein en una carta a su hija Liesel, ¿no? No es una carta no certificada ni validada efectivamente que ocurrió, pero bueno, no sé si la pueden buscar, la pueden googlear, ¿no? Carta de Albert Einstein a su hija Liesel, hablaba acerca de cómo todos tenemos, ¿no? Él decía, tenemos un generador de la energía más grande que existe en el universo, que es el amor, ¿no? Entonces, el amor más allá de lo romántico, ¿no? De la pareja, de todas estas cosas, de todo este contexto y estos significados que le hemos dado, tiene que ver con eso, con esa carga afectiva alta, ¿no? Hacia mí mismo y hacia los demás en esa cosa que al final de cuentas todos estamos buscando, reitero, en el estar validándonos en nuestra existencia los unos a los otros. Cuando podemos de verdad trabajar en ello, cuando de verdad podemos hacer trabajo interior con respecto a eso, darémonos cuenta cómo el mundo de los juicios se va a ir eliminando y cómo cada vez más también nuestros propios contextos se van armonizando y de alguna manera toda esa armonía se va presentando. Hace rato hablábamos, ¿no? Incluso de gente, ¿no? Que nos estaba compartiendo, ¿no? De temas como depresión, como ansiedad, como un trastorno límite de personalidad. Todo esto no es más que una deriva de una necesidad afectiva que al final ya redundó en una patología o en un diagnóstico, que ya hablaremos de esto más adelante, ¿no? Pero al final de cuentas, todo eso no es más que el resultado del mal entendimiento afectivo que hoy tenemos como individuos y en el cual requerimos trabajar y requerimos reconectar, perdón, para que entonces, ahora sí, ¿no? Podamos llegar a este tema de cómo nos comunicamos, primero con nosotros mismos y posteriormente hacia los demás. Hace rato decían una parte importantísima, romper patrones, chicos, romper patrones, mi gente. ¿Cuántas veces al no saber, reitero, ser tan analfabetas de nosotros, ¿no? Lo que hacemos es decir, pues como esto fue lo que viví, pues yo lo voy a replicar posteriormente. Como fue lo que viví, pues es lo que voy a hacer. Esto fue lo que viví, esto es lo que conozco, tengo razón en esta área, pues entonces es lo que voy a replicar y así perpetuar una y otra vez el dolor. Pero el problema de perpetuar el dolor, una sociedad tan enojada, con tanto enojo, con tanta, como decía Paulina, ¿cierto? Con tantas emocionalidades tan densas,
porque al final nos hemos perdido justamente del entender, más allá, reitero, de esto, que este mensaje de amor que hoy nos da el mundo y que nos da la sociedad de lo que es y representa el amor, ¿no? Entendernos como seres humanos sociales, ¿no? Y en el validarnos los unos a los otros para que entonces podamos generar mejores y más sanas relaciones. Y eso por sí solo y per se, no sé qué opinas tú, doctora, pero eso por sí solo, entender esto, eso va a mejorar la comunicación muchísimo, muchísimo. Porque al armonizarnos nosotros mismos, al armonizar nuestro entorno, la comunicación se vuelve mucho más armoniosa también. Es una deriva Claro. natural. Claro, y vamos a seguir teniendo charlas más adelante sobre estos temas para poder ir refinando, ¿no? Entonces, ahorita Paulina nos trae un ejercicio muy interesante para que podamos llevarnos a casa y practicar. Adelante, Paulina. Sí, bueno, antes de comenzar el ejercicio, únicamente quería retomar 3 puntos importantes y una sería que como práctica diaria nosotros podamos reconocer que probablemente no sabemos todo lo que estamos experimentando, que podemos etiquetarnos con trastornos, enfermedades, con información, pero si nosotros damos la oportunidad o el espacio de decir, no sé qué es lo que me está pasando, no sé cómo comunicarme con mis seres queridos, con mi familia, con mis hijos, entonces nosotros abrimos una pequeña posibilidad de pedir ayuda a algo superior. Y eso superior es ese amor que sostiene, ¿verdad? Y en ese espacio donde nosotros reconocemos que no sabemos cómo hacer las cosas, le podemos pedir ayuda y guía a algo superior. Y eso ahí es donde yo entro a invitarlos a todos a que puedan confiar en que hay algo mucho más grande que nos puede ir guiando desde el amor y se siente como algo con confianza, con expansión. Número 2, sería que no nos limitemos a etiquetarnos si no tenemos un diagnóstico o etiquetar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Que vayamos con profesionales. Siempre están las ayudas de los psicólogos, a saber hasta qué punto necesitamos ayuda, ¿verdad? También es necesaria la medicina psiquiátrica en casos difíciles, también es válido. Y por tercer punto sería que abramos un espacio al silencio. Muchas veces pensamos que hablar soluciona todo, pero a veces en las muchas palabras nos perdemos dando vueltas y ya no sabemos qué hacer. Entonces, si nosotros abrimos un espacio en silencio para nosotros, también nos permite reflexionar y entender qué estamos viviendo. Y cuando abrimos un espacio de silencio hacia el otro, en convivencia, también podemos sentir y tener una conexión genuina a través del silencio. Y bueno, esos eran mis 3 puntos a aportar. Entonces es reconocer que no sabemos todo, pedir ayuda es totalmente válido y tercero, abrir espacio al silencio. Y como último sería hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio es un paso a paso, ¿verdad? Lo voy a ir leyendo. La duración sería como de 12 minutos. Si ustedes pueden hacerlo en casa, estaría excelente. Y buscar ejercicios parecidos de prácticas que te ayudan al autoconocimiento. Bueno, este es para un momento de contención, cuando nosotros estamos atravesando emociones densas que se sienten pesadas. A veces necesitamos dar contención, pero primero debemos dárnoslas a nosotros mismos. En este punto el primero sería la activación interna. Aquí nos vamos a llevar, si quieren, los que estén conectados, podamos practicarlo. Y bueno, les voy a pedir a todos los asistentes si pueden cerrar los ojos, 2 minutitos nada más, ahí donde estén, que se estén tantito tranquilitos y preguntarse a sí mismos,
¿qué me he dicho esta semana que me dolió? Ya sea una crítica, una palabra o que me lo dijo alguien más. En esta exploración interna, si encontramos alguna palabra o alguna crítica que nos hizo sentirnos contracción en el cuerpo, un dolor en el pecho, una como herida, así como que te agachas. ¿Qué palabra mía? Esta es la siguiente palabra, la siguiente pregunta. ¿Qué palabra mía o dicha a otra persona pudo haber dejado una herida? En este pequeño espacio en el que tenemos los ojos cerrados, podemos ver o notar si se siente alguna emoción. Pido que cierren los ojos para que puedan hacer un escaneo en su cuerpo. Escaneo desde si se siente un dolor en el estómago, en la cabeza, una presión en el pecho. Hay que empezar a reconocer dónde se siente y cómo se siente alguna palabra que dijimos. Normalmente estas palabras que yo hablo hieren o sostienen. Y bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por haber escuchado este ejercicio. Es una práctica que podemos hacer una vez a la semana. Y un ejemplo, les voy a dar un ejemplo por ejemplo, de cómo me hablaba yo y a veces todavía me vuelvo a hablar. Soy un desastre. Creo mucho caos. Antes me decía así. Y ahora la palabra que yo he empezado a reemplazar con esas palabras es estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Cada vez que hago que tiro algo, que se me cae algo, ¿verdad? Antes me decía, soy muy torpe. Y a veces ya no me digo esas palabras. Lo que ahora me digo es, no puse atención. Voy a poner atención para la próxima. Estoy aprendiendo. Y bueno, eso es todo. Yo me despido de ustedes y les dejo mis datos en el grupo por si alguno gusta contactarse, ¿verdad? Estoy haciendo unos videos donde invito las prácticas de presencia, donde tú puedas empezar a estar presente en tu vida y de esta manera invitarlos a que podamos experimentar la vida desde el amor y no desde el miedo. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Graciela. Y bueno, gracias también a Leopoldo, que ya se desconectó, creo, se le fue el internet. El doctor Leopoldo ha tenido que retirarse, pero por supuesto que siempre estamos presentes y claro, vamos a compartir tus datos en el grupo. También vamos a compartir este ejercicio que es un recurso del cual no se pueden sostener, ¿no? Y tomar en cuenta para realizarlo. Y bueno, les reiteramos que nosotros somos Eumeti Psicoterapia, también pueden asistir a psicoterapia, lo hemos venido diciendo en otras sesiones, no solamente si no están listos a la psicoterapia, vayan a asesoría, si necesitan hacer este ejercicio guiado, también pueden hacerlo, y hoy quiero anunciarles que vamos a comenzar con grabación de podcast. A partir de la siguiente plática, del siguiente webinar, vamos a hacerlo también podcast. Entonces van a poder tener ese recurso para escucharlo en otro momento, para poderlo aterrizar mejor y también para disipar muchas más dudas, ¿no? A veces en una sola plática surgen más cosas y bueno, aquí vamos a tratar de cubrirlas. Les estamos mandando también recursos textuales, ahí siempre les mandamos una encuesta, pero también un recurso textual. Yo estoy en deuda con ustedes en relación a los libros que tenemos para comunicación.
pero prometo que esta semana me pongo a mano con ustedes y les envío este recurso bibliográfico de los libros para platicar en familia. Por ahí había levantado la mano alguien. Si quieren participar, adelante, Todavía tenemos unos minutos. Si no, no se preocupen, guarden sus preguntas, sus comentarios para el siguiente webinar. Esto lo vamos a seguir haciendo y como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a irles avisando cuál es el siguiente tema, ¿no? Cuál es el siguiente tema, el horario, y les reitero, va a haber podcast. Entonces, pues bueno, esta es una gran noticia para todos y les agradecemos mucho. Bueno, el doctor Leopoldo dejó su agradecimiento. Él también ahorita está haciendo otras cosas, otro trabajo. Yo también ya voy a cambiarme de aparador y Paulina también. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con el día. Les agradecemos de corazón que estén aquí presentes y seguimos en comunicación. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.